Sinroxin y su hermana mayor, Injawa, renacieron juntas. En una vida anterior, su padre la había casado con Heu Xingzhou, un erudito pobre. Su hermana mayor fue elegida en el concurso de belleza imperial e ingresó al palacio, donde recibió el título de dama noble incluso antes de haber conocido al emperador. Todos dicen que las hermanas legítimas son incomparables. Hay un mundo de diferencia entre ellas. Nadie imaginaba que Sinroxin se casaría más tarde con un erudito pobre que, con el tiempo, ganaría los 3 exámenes imperiales más importantes, sería marqués y canciller, convirtiéndose así en la dama más joven de primer rango en la dinastía. Sin embargo, su hermana mayor no logró ganarse el favor del emperador. Pasó la mayor parte de su vida languideciendo en las profundidades del palacio y finalmente fue incriminada y encontró una muerte trágica. Cuando Sinroxin volvió a abrir los ojos, descubrió que había renacido en un tiempo anterior a su compromiso. Su hermana mayor estaba ansiosa por casarse con un erudito pobre, así que la envió al palacio para que participara en la selección imperial. Ella estaba feliz. Texto principal: me despertó un balde de agua fría. Sentía un zumbido en la cabeza. Mi espalda estaba pegada al frío suelo de ladrillos azules, y el aire estaba impregnado de un olor húmedo y rancio. De repente, abrí los ojos. Sobre mi cabeza cuelga una vieja viga de madera con una cortina de gasa azul descolorida, y en la esquina están el viejo espejo de cobre y el tocador que usaba de niño. Esta es el ala oeste de la residencia Sin, mi dormitorio. Me senté erguido, con los dedos apretados alrededor de las sábanas, el pecho agitado. No, yo claramente. Ya tenía 62 años, estaba tumbada en la cama con dosel de palo de rosa de la mansión, mientras Heu Xingzhou se arrodillaba ante mí, con la cabeza cubierta de canas, tomándome de la mano y diciéndome: Chenyer, espérame. Cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo, seguía en esa habitación. El espejo de bronce reflejaba el rostro de una chica de 15 años. Mi piel era pálida, casi azulada. Mi barbilla era afilada y demacrada, y las cuencas de mis ojos estaban ligeramente hundidas. Así era yo de niña. Debido a que mi madrastra, Lady Chui, racionaba nuestra comida, sufría de desnutrición crónica y no tenía carne en la cara. He renacido. En el instante en que me di cuenta de esto, sentí como si me hubieran drenado toda la sangre del cuerpo y luego la hubieran vuelto a entrar a borbotones, tan caliente que me hacía temblar los dedos. Segunda señorita, ¿estás despierta? Al levantarse la cortina, entró tambaleándose una criada con el cabello recogido en 2 moños. TSV Ipin, mi criada más leal en mi vida pasada. Más tarde, se casó conmigo con un miembro de la familia Heu y me sirvió fielmente durante el resto de su vida. Ella falleció 3 años antes que yo, y en su lecho de muerte, me tomó de la mano y me dijo: querida, te serviré de nuevo en la otra vida. De repente, me escocieron los ojos. TSV Ipin, segunda señorita, me diste un buen susto. TSV Ipin se apresuró a acercarse, secándome el sudor de la frente mientras sus labios temblaban de ira. Chu Bengxin, quien sirve a la primera dama, dijo que robaste su horquilla de jade. La dama montó en cólera y te obligó a arrodillarte en el patio durante 2 horas. Te desmayaste mientras estabas arrodillada. Miré mis rodillas. Estaban amoratadas y moradas, con sangre que supuraba. Esa rodilla me lo trajo todo a la memoria. Algo así sucedió en una vida pasada. 2. Injao había escondido deliberadamente su horquilla de jade, con el único propósito de darle a la señora Kui una excusa para castigarme, porque en 3 días mi padre organizará mi compromiso. En aquel entonces, Heu Xingzhou era solo un erudito sin un centavo que vivía de la caridad del templo del dios de la ciudad, incapaz de pagar el alquiler. Se alojaba en la cabaña que los cuidadores del templo le proporcionaban. Un viejo amigo de su padre, sintiéndose en deuda con él, lo había obligado a contraer matrimonio, y toda la capital se burlaba de la idea de que la segunda hija de la familia se casara con un erudito sin un centavo que ni siquiera podía alimentarse. ¿Y qué hay de Injaowa? Fue seleccionada para entrar en el palacio y se convirtió en concubina. Todos dicen que la hija legítima de la familia está destinada a la grandeza, mientras que la hija nacida de concubina no es más que una brizna de hierba en el barro. Pero, ¿qué pasó después?
Durante los 10 años que pasé vendiendo mi dote, copiando libros y quedándome despierta hasta tarde para editar sus escritos, Heo Shin-Zhou ascendió paso a paso del rango de Xiukai al de Jurin, y de Jurin a Jinsue. Finalmente encabezando los exámenes imperiales y logrando la rara hazaña de ganar los 3 rangos más altos, para ser feudada como marqués, convertirse en primer ministro, yo me convertí en una dama de primera clase, y todas las mujeres nobles de la capital tuvieron que inclinarse ante mí. ¿Y qué decir de In Yaowa? En los 10 años que estuvo en el palacio, solo vio al emperador un puñado de veces, no entendía las reglas del harén, no podía discernir las intenciones del emperador y tenía un carácter altivo y desafiante. Ofendió a una concubina tras otra y, al final, fue acusada falsamente de conspirar con el enemigo, desterrada al frío palacio y se ahorcó con una faja de seda blanca. Dediqué toda mi vida a formar a un erudito brillante que llegó a ser canciller, y sin embargo, In Yaowa dedicó toda su vida a demostrar que simplemente no estaba hecha para ser emperatriz. Si se tratara simplemente de renacer, probablemente estaría feliz de poder empezar de nuevo. Pero el problema es que sé con certeza que In Yaowa también renació, porque en su vida pasada, 3 días antes del compromiso, no hizo ninguna travesura como robar una horquilla de jade. En aquel entonces, estaba ocupada bordando el vestido que usaría para la selección imperial, así que no tuvo tiempo para mí. Ella tomó la delantera. Esto sugiere que sabía lo que sucedería después, que Heo Shin-Zhou alcanzaría grandes alturas y que ella misma tendría un final trágico en el palacio. Por lo tanto, tenía que aprovechar la oportunidad. Ella quiere robarme a Heo Shin-Zhou. Me senté en la cama, con las rodillas terriblemente doloridas, pero las comisuras de mis labios comenzaron a curvarse lentamente hacia arriba. Segunda señorita. Su Beiping se sobresaltó. ¿Por qué? ¿Por qué sonríes? Levanté la mano y me limpié el rabillo del ojo. Su Beiping. Estoy bien. Estoy bien. Por supuesto. Estoy eufórico. In Yaowa. ¿Intentas robarme a Heo Shin-Zhou? Adelante, tómalo. ¿Crees que casarte con él te convertirá en una dama de primera categoría? ¿Crees que Heo Shin-Zhou nació para ser el erudito más destacado? 1/3 de las alusiones en los ensayos que escribió para ganar los 3 primeros premios en los exámenes imperiales en su vida anterior fueron las que yo había desenterrado minuciosamente. Quedándome despierto hasta tarde para revisar libro tras libro en la biblioteca. Ese invierno cuando presentó el examen provincial. Tuvo fiebre alta durante 40 días. Estuve a su lado día y noche, dándole medicinas y curándolo. Prácticamente lo salvé de las garras de la muerte. La primera frase de aquel ensayo político que escribió, aquel que conmocionó a la corte y al país, fue una idea que mencioné casualmente mientras avivaba el fuego en la estufa. Sin mí, Inroxin, Heo Shin-Zhou no habría sido más que un erudito sin un centavo, muriendo de viejo en el cobertizo del templo del dios de la ciudad. Tú, In Yaowa, si ni siquiera soportas lavarle la ropa o cocinarle, ¿cómo esperas formar a un erudito de primer nivel? Adelante. Adelante. Estoy a punto de entrar al palacio. En mi vida pasada, fui consorte noble durante 30 años. Sabía perfectamente lo traicioneras que eran las aguas de la capital. Lo tortuosos que eran los caminos del harén imperial. El funcionamiento interno de cada hogar y mansión. El temperamento de cada concubina. ¿En qué ámbitos ejercían verdadera influencia los eunucos? Lo sabía todo al dedillo. El camino que In Yaowa no pudo recorrer, yo sí puedo. No permitiré que sufras ni una fracción de lo que padeciste en tu vida pasada, languideciendo en el palacio y encontrando un final trágico en el palacio frío. Porque tengo algo que tú jamás tendrás. 30 años de experiencia moviéndome en el mundo de los poderosos e influyentes. Un corazón noble que la familia ha pisoteado toda su vida, pero que jamás podrá ser doblegado. A la mañana siguiente, antes incluso de levantarme de la cama, se oyó un alboroto en el jardín delantero. Kui Ping había regresado tras recabar información. Tenía un aspecto muy peculiar. La segunda joven. La hija mayor. La hija mayor ha estado llorando en la habitación de la señora toda la mañana, diciendo que no quiere ir al palacio para la selección.
Ella quiere casarse con ese erudito pobre de la familia Geu. Mi mano, que estaba vendando mi rodilla, hizo una pausa. Aquí viene. ¿Cuál fue la reacción de la señora? La señora estaba tan furiosa que rompió su taza de té y dijo que la hija mayor se había vuelto loca. Bajé la mirada y seguí vendando. Sin Yaowa realmente hizo honor a su reputación de renacida, actuó incluso más rápido de lo que esperaba. Pero había subestimado algo, la familia Kui jamás estaría de acuerdo. ¿Cuánto esfuerzo había invertido Lady Kui en su vida anterior para conseguir que el nombre de Sin Yaowa figurara en la lista de selección? Había movido hilos a través de 3 niveles de influencias, gastado más de 1000 cuentos de plata e incluso sacrificado la reputación de su familia en el proceso. La selección era la única esperanza de Lady Kui para el resto de su vida. Contaba con que su hija entrara en el palacio como concubina para poder, por sí misma, obtener el título de gran dama. ¿Vas a decirle ahora que no vas a ir? ¿Qué te vas a casar con una erudita pobre? Estaría loca si no te diera una paliza. Y así fue. Antes del mediodía. El sonido de la porcelana rompiéndose volvió a oírse desde el patio delantero. Luego llegaron los sollozos de Sin Yaowa. El lamento traspasó las 3 capas de paredes y llegó a mis oídos con un tono penetrante y lastimero. Como una trágica historia de amor. Madre. Te lo ruego. No quiero ir al palacio. Solo quiero casarme con un erudito sencillo y vivir una vida tranquila y pacífica. Puede que Geu Xin-Zhou sea pobre, pero he leído sus escritos y realmente tiene talento y conocimiento. Le di un mordisco al bollo frío al vapor que tenía en la mano. Vaya. En una vida pasada. Lo dijiste tú mismo. Ese inútil ni siquiera sirve para atarme los cordones. Pero ahora, de repente, resulta que tiene mucho talento. Por la tarde. Padre regresó a casa. Tan pronto como Kui mencionó que Sin Yaowa insistía en casarse con un erudito pobre. Su padre golpeó la mesa con el puño. Esto es ridículo. La lista de participantes para las pruebas ya se ha entregado, no puedes ampliamente decidir no ir. Sin Yaowa se arrodilló a la puerta del estudio de su padre y lloró durante 1 hora entera. Yo me senté bajo la veranda del patio oeste, escuchando su llanto. Y comió bocado tras bocado de los dulces pasteles que Kui Pin había traído a escondidas de la cocina. Kui Pin estaba agachado cerca, con expresión preocupada. Segunda señorita. ¿No crees que la señorita mayor ha perdido la cabeza? Ese amor, Geu. He hecho algunas averiguaciones. Y ni siquiera tiene un par de botas decentes. La larga cuerda que llevaba al banquete estaba incluso remendada. Me tragué el dulce pastel y me sacudí las migas de las manos. ¿Quién sabe? Kui Pin volvió a bajar la voz. Pero si la jovencita realmente no entra en la selección, ¿crees que la señora podría darte el puesto? No dije nada. Kui Pin se puso ansioso. Eso no puede ser. El palacio no es lugar para que Beyoncé entre. Nunca saldrás. ¿Y tú? La segunda señorita. Están en muy mal estado de salud. Kui Pin. La interrumpí. Ve a vigilar el jardín delantero. Si oyes algo, vuelve y avísame enseguida. Kui Pin hizo un puchero y se marchó. Me apoyé en la columna y miré al cielo. Un gorrión de color apagado estaba posado sobre la baldosa azul vidriada. Inclinando la cabeza para mirarme. En mi vida anterior. Viví en este patio durante 15 años. Sin embargo, nunca sentí que el cielo fuera tan vasto. Porque en mi vida pasada, todo lo que podía ver era mi propia sensación de injusticia. Sentía resentimiento hacia su padre por ser parcial. Sentía resentimiento hacia su madrastra por ser cruel. Y se resentía consigo misma por ser hija de la familia Sin. Y ni siquiera tengo un solo abrigo decente para el invierno. Pero en esta vida, ya no me siento agraviado. Solo estoy esperando a que caigas en la trampa. Al caer la noche, Kui Pin regresó corriendo. Completamente sin aliento.
Segunda señorita. El maestro la está buscando en su estudio. Me alisé el cuello de la camisa y me puse de pie con calma. Aquí viene. En el estudio de su padre. Lady Qui estaba sentada en un asiento lateral. Tenía los ojos enrojecidos. Un pañuelo apretado en su puño. Xin Yaohua se arrodilló en el suelo. Sus rodillas estaban acolchadas por una gruesa esterilla de meditación. No importaba cuánto quisiera Lady Qui seguirle el juego. No podía soportar que su propia hija sufriera el dolor de arrodillarse de verdad. Pero en el patio donde me arrodillé anteayer, ni siquiera había una estera de paja. Entré con la cabeza gacha y me incliné respetuosamente. Ruo Xin. La voz de mi padre era grave. Tú, hermana. Hizo una pausa. Como si le costara expresarlo con palabras. Ella no quiere entrar al palacio para la selección. Fingí sorpresa. Pero la lista ya ha sido presentada. Alguien tiene que hacerlo. Por eso te llamé. Interrumpió la señora Qui. Su voz es tan fría como el agua en invierno. Tu hermana es frágil y no puede soportar las estrictas reglas del palacio. Eres hijo de una concubina, no tan valiosa, así que un poco de penuria no te hará daño. Bajé la cabeza y apreté los puños. Sus uñas se clavaron en la palma de su mano, dejando 4 marcas en forma de media luna. No es porque me sienta agraviada. Es porque me costó mucho contener la risa. Bueno, sobre el acuerdo matrimonial con la familia Geu. Un ligero temblor se coló en mi voz. Tu hermana se va a casar, dijo la señora Qui con firmeza. In Yaohua me miró entonces. Sus ojos almendrados estaban rojos e hinchados. Sus labios estaban ligeramente apretados. ¿Qué reflejaba esa mirada? Orgullo. Un profundo orgullo imposible de ocultar. Sentía que estaba jugando a largo plazo y estaba segura de la victoria. Sostuve su mirada. Di un medio paso atrás. Y dejé que mi cuerpo temblara ligeramente. Padre, no quiero ir al palacio. Mi voz era muy suave y suplicante. Inwai Yuan frunció el ceño y desvió la mirada. Lo último que quería ver en su vida era mi cara, porque me parezco mucho a mi madre. La concubina que fue llevada a la muerte por la familia Qui aquí mismo, en esta ala oeste. Muy bien. Dijo, agitando la mano, está decidido. Yaohua se casará con alguien de la familia Geu. Y Roxin participará en la selección imperial. Hija, como desees. Me arrodillé e incliné la cabeza. Cuando mi frente tocó el suelo, cerré los ojos. In Yaohua, ¿crees que has ganado? Estás tan emocionada por casarte con ese futuro erudito y canciller. Sin darte cuenta de que, sin mi apoyo, te casarás con un erudito sin un centavo que ni siquiera sabe cortar leña como es debido, y con el palacio imperial al que estoy a punto de entrar. En mi vida pasada, devoré la jaula que te contenía. En esta vida, se convertirá en mi campo de batalla. Cuando salía del estudio, In Yaohua me llamó desde atrás. Roxin, me detuve en seco sin mirar atrás. Lamento haberte hecho pasar por esto. Su voz era suave, teñida de la magnanimidad y la compasión de una hermana mayor. Me giré lentamente y le dediqué una leve sonrisa. No digas eso. Hermana, es una gran fortuna para Roxin poder ocupar tu lugar en el palacio. Los ojos de In Yaohua se iluminaron. Le creyó. Ella creía que yo seguía siendo la misma In Roxin de mi vida pasada, la que se tomaba todo con calma y se dejaba manipular. Me di la vuelta y salí por la puerta. La brisa vespertina rozó mis mejillas, trayendo consigo el aroma terroso de la primavera temprana. Suipin me esperaba bajo la puerta lunar. Al ver mi expresión, se puso ansiosa. Señorita, ¿de verdad la van a enviar a la selección imperial? La tomé de la mano y caminé con ella. Mis pasos eran tan ligeros que no habrías adivinado que tenía una lesión en la rodilla. Suipin, ve a buscar ese baúl de madera de alcanfor que dejó mi madre.
¿No hay solo unas cuantas prendas viejas ahí dentro? Hay un folleto escondido en el forro de la prenda. Mi madre provenía de orígenes humildes, pero durante sus años como concubina en la casa Inn, registró discretamente muchas cosas: los lazos matrimoniales, las interacciones sociales y las historias olvidadas de las diversas mansiones de la capital. Descubrí todo esto después de casarme con un miembro de la familia Heu en mi vida anterior. Gracias a este cuaderno, pude desenvolverme con facilidad en los círculos de aquellas damas nobles. En esta vida, tendrá un propósito aún mayor. Las aguas dentro del palacio son 10 veces más profundas que las de la capital. Pero con este folleto, junto con mis 30 años de recuerdos de mi vida pasada, no tengo miedo. El día del compromiso llegó rápidamente. Inyaowa se mostró sorprendentemente cooperativa. Se puso un atuendo sencillo y discreto, adornado únicamente con una horquilla de jade blanco. Sentí lástima por ella. Como hija legítima de la familia Inn, se casaba con un erudito pobre. Sin embargo, se esforzaba por vestirse con ropas sencillas para aparentar desinterés por la gloria mundana y estar dispuesta a casarse con alguien de una clase social inferior. Cuando Heu Xin-zhou llegó a la residencia Inn, vestía una larga túnica azul de algodón que había sido lavada hasta quedar desteñida. Sus puños estaban deshilachados y sus botas salpicadas de barro. Sin embargo, se mantenía erguido y recto, con la mirada fija. Hizo una reverencia con meticulosa precisión, y cada uno de sus movimientos denotaba la digna compostura de un erudito. Me quedé en un rincón del pasillo, observándolo desde la distancia. Este hombre, de mi vida pasada. Estuve a su lado durante 47 años. Desde que era pobre hasta que ostentó el poder absoluto. Desde que no podía permitirse ni una comida hasta que ascendió al puesto más alto en la corte, estuve presente en cada paso del camino. Cuando deliraba con fiebre alta, me llamó por mi nombre. Cuando lo anunciaron como nuevo primer ministro en el Salón Dorado, fui la primera persona a la que miró. Después de convertirse en primer ministro, todos en la capital lo respetaban y temían. Pero lo primero que hacía cada día al llegar a casa era levantar la tapa de la olla y oler las gachas que yo había preparado. Es un buen marido, pero en esta vida ya no lo necesito. En esta vida voy a forjar mi propio camino. Segunda señorita. Tiró de mi manga. ¿Por qué miras fijamente al joven maestro Heu? Aparté la mirada. Estoy mirando sus botas. Botas. La parte más desgastada es el talón de su pie derecho, lo que sugiere que tiende a desplazar su peso hacia la derecha. Cuando se queda quieto, mantiene las manos detrás de la espalda, no como el gesto tradicional de los eruditos de juntar las manos, sino en una postura de autoprotección. Kui Ping escuchó, completamente estupefacto. No dije nada más. Mi experiencia vital me ha enseñado mucho sobre Heu Xin-zhou. En el fondo, es un hombre de inmenso orgullo y extrema sensibilidad. Para él, la pobreza no es una dificultad, sino una fuente de vergüenza. En mi vida pasada, lo ayudé a superar ese complejo de inferioridad poco a poco, hasta que finalmente tuvo el valor de darlo todo. ¿Podrá Inyaowa hacerlo? Ella fue consentida toda su vida y ni siquiera había lavado su propia ropa. Lo despreciará por ser pobre. Sin duda les resultará molesto, tal como lo esperaba. Durante todo el banquete de compromiso, Inyaowa mantuvo una sonrisa elegante y habló con gentileza y cortesía, encarnando a la perfección la imagen de una joven de buena familia. Pero noté un detalle. Mientras Heu Xin-zhou le servía té, sus dedos estaban cubiertos de gruesos callos por años de copiar textos, y aún quedaban restos de tinta bajo sus uñas. En el instante en que Inyaowa extendió la mano para tomar el té, sus dedos retrocedieron ligeramente. Muy ligeramente. Pero yo lo vi. Ella pensó que era algo sucio. Bajé la cabeza para ocultar la sonrisa que asomaba en las comisuras de mis labios. Tras finalizar el banquete, Heu Xin-zhou estaba a punto de marcharse. Casualmente, yo pasaba por delante del jardín y me lo encontré. Me miró de reojo. Solo una mirada. Luego apartó la vista e inclinó la cabeza respetuosamente. Señorita Xin, me quedé allí, observándolo atentamente.
El joven Heo Shin-Zhou estaba más delgado de lo que recordaba. Sus pómulos eran algo prominentes, pero sus ojos seguían siendo brillantes. Eran como un charco de agua en un estanque al amanecer, claros como el cristal. Una oleada de tristeza me invadió de repente. No es que no quiera dejarlo ir. Es que me rompe el corazón. En una vida pasada, estabas tan decidido a apoyarme que ni siquiera probabas un bocado de comida para ti. En esta vida, sin mí para cuidarte, vas a sufrir. Pero al final estarás bien. Eres una persona con mucho talento. Lo que pasa es que, sin mi ayuda, podrías tardar 20 años en lograrlo. Para entonces, probablemente seguirás teniendo un gran éxito. Simplemente no sucederá tan pronto. Y no será tan deslumbrante. Pero Shin Yaohua no podía esperar tanto. Señor Heu, lo llamé. Me miró, algo sorprendido. Fruncí los labios y dije en voz baja: en el ensayo del examen provincial, los examinadores dan mucha importancia al párrafo inicial. Si puedes empezar con un acontecimiento de una dinastía anterior y usar el pasado para comentar el presente, será más impresionante que simplemente citar textos clásicos. Heo Shin-Zhou se quedó paralizado. Probablemente nunca esperó que una joven le dijera algo así. ¿Por qué se equivocó la señorita Shin? Cuando mi madre vivía, solía leer todo tipo de libros. Bajé la mirada. Todo eso eran tonterías. No tienes por qué tomártelo a pecho. Joven amo, me di la vuelta y me marché. Tras él reinó el silencio durante un largo rato. Kui Pin salió disparada de la esquina, con el rostro lleno de terror. Señorita, ¿por qué le dice esas cosas a su futuro esposo? Si la señora se entera, la hará arrodillarse de nuevo. No, no lo haré. Caminé hacia el patio oeste, con pasos más ligeros que cuando llegué. Esas palabras no iban dirigidas a Heo Shin-Zhou. Se trataba de poner fin a los 47 años de vida de Shin Ruoxin. De ahora en adelante, el destino de Heo Shin-Zhou es responsabilidad de Shin Yaohua. Pero mi camino transcurre dentro de los muros del palacio. La fecha para el proceso de selección se fijó para el 9 de marzo. Todos en la casa de Shin estaban ocupados preparando la dote de Shin Yaohua. Aunque la señora Kui, la esposa legítima, no estaba contenta con ello. Como su hija estaba decidida a casarse, no le quedó más remedio que armarse de paciencia y seguir adelante. En cuanto a mi borrador, nadie está a cargo. La señora Kui me envió 2,5 metros de tela de segunda mano y me dijo que me hiciera mi propia ropa. Kui Pin estaba tan furiosa que sus ojos se enrojecieron. Esta tela está llena de bolitas. Si me la pongo para ir al palacio, ¿no deshonraré a la familia Shin? Tomé la tela y la hojeé sin decir nada. En mi vida pasada, me casé con un miembro de la familia Heu vistiendo ropa aún más raída. Ni siquiera tenía un vestido de novia decente. Comparado con entonces, esto es muchísimo mejor. Además, en los concursos de talentos, lo importante no es la vestimenta. El 9 de marzo, entré por las puertas del palacio junto con las damas de la corte enviadas desde las distintas prefecturas de la capital. Había más de 30 jóvenes en el grupo. La mayoría parecía nerviosa, retorciendo pañuelos entre sus manos, y algunos incluso temblaban. Caminé al final de la fila y levanté la vista hacia las murallas vermillón del palacio que tenía delante. Los azulejos vidriados de la pared brillaban intensamente bajo la luz del sol. En una vida pasada, crucé estas puertas del palacio innumerables veces como una dama noble. Siempre que entraba al palacio para un banquete, pasaba por la puerta este, donde los eunucos se inclinaban para presentarme la invitación y las concubinas me saludaban con sonrisas. Esta vez, entré por la puerta lateral como una dama de la corte. Su estatus es diferente, pero mi perspectiva sobre estos palacios es completamente distinta a la de aquellas chicas de 15 o 16 años. Lo que ellas veían era majestuosidad, temor y lo desconocido. Lo que yo veo es el tablero de ajedrez, las piezas y el momento preciso para hacer un movimiento. La primera ronda de la audición se basa en la apariencia.
Más de 30 damas de la corte se colocaron en 2 filas mientras las matronas del departamento de la Casa Imperial las examinaban, evaluando sus figuras y aspecto. Sabía, incluso en mi vida pasada, que lo que más importa en esta etapa no es la belleza, sino la elegancia. Las señoras mayores han visto más bellezas que flores en un campo. Lo que las hace fijarse en ti no es tu aspecto, sino tu porte cuando estás ahí. Ahí radicaba la perdición de Xinyawa en su vida pasada. En realidad era más guapa que yo, pero estaba acostumbrada a la arrogancia. Delante de la matrona, levantó la barbilla instintivamente. Un atisbo de impaciencia en las comisuras de sus ojos y esa actitud de «no te tomo en serio» eran el tabú más grande del palacio. La matrona lo anotó mentalmente en ese mismo instante. Me quedé en la fila, con la mirada baja, la espalda recta pero sin rigidez, respirando con calma. Mis manos se doblaron naturalmente frente a mí, sin servilismo ni arrogancia. Con la delicadeza justa y un toque de serenidad que invitaba a observarlas con atención. La anciana se detuvo al pasar junto a mí. ¿De la familia Xin? Sí, señora. ¿Qué familia Xin? La hija de Xin Huaiyuan. Ministra adjunta de Derechos. La anciana me miró de arriba abajo, no dijo nada y escribió algo en el libro de registro. Pasé el primer nivel. La segunda ronda es el concurso de talentos. Elige una de las 4 disciplinas artísticas: música, ajedrez, caligrafía o pintura. En esta ronda, Xinyawa, en su vida anterior, eligió tocar la cítara. Interpretó la canción El Fénix busca a su pareja. Su técnica era bastante buena, pero la elección de la pieza fue demasiado atrevida. Interpretar El Fénix busca a su pareja en un concurso de talentos no implicaba que quisiera ascender socialmente casándose con alguien de una familia poderosa. La gran princesa, que presidía el examen, frunció el ceño de inmediato. Elegí la caligrafía. No es porque mi letra sea especialmente buena, sino porque recuerdo que, en aquel entonces, a la examinadora principal, la emperatriz viuda Rui, le encantó el elogio fúnebre que Yang Junqin dedicó a mi sobrino. Muelo la tinta, extiendo el papel y cojo el pincel. Este es un fragmento de Advertencias para las mujeres. El contenido es irrelevante. Lo importante es la pincelada. Elegí deliberadamente el estilo Yan, que es digno y sólido, donde cada trazo irradia precisión y sobriedad. Cuando la gran duquesa pasó junto a mi escritorio, se detuvo un instante. Este estilo Yan tiene, en realidad, un encanto especial. No dijo mucho, pero la vi sentir levemente a la funcionaria que estaba a su lado. Se acabó. Tras 2 rondas de selección, más de la mitad de los aproximadamente 30 candidatos fueron eliminados, quedando solo 12. Yo soy una de ellas. Esa noche, las 12 damas de la corte fueron asignadas a los salones laterales del Palacio Chuxiu, 2 por habitación. Mi compañera de habitación era una chica de cara redonda llamada Fan. Era la hija ilegítima del viceministro de Obras Públicas. En cuanto entró, estaba tan nerviosa que no podía quedarse quieta y le sudaban las palmas de las manos. «Hermana Xin, ¿cómo puedes estar tan tranquila?», me preguntó tímidamente. Hice la cama y me senté en el borde. ¿Qué hay de malo en estar nervioso? Ya estamos aquí. Los ojos de la señorita Fan se abrieron de par en par. Era como si viera por primera vez a una dama de la corte tan abierta de mente. Me recosté y cerré los ojos. Mañana es la tercera etapa. Una audiencia con el emperador. En su vida anterior, Xinyawa recibió el título de dama noble tras su audiencia con el emperador. No es porque sea tan excepcional. La consorte Xin, quien ostentaba el poder en el harén en aquel entonces, necesitaba a una recién llegada sin antecedentes relevantes, alguien fácil de manipular para contrarrestar la creciente arrogancia de la consorte Zhao. Xinyawa provenía de una familia de estatus medio. Era obstinada, pero no muy inteligente, lo que la convertía en el peón perfecto. Así pues, la consorte Xin transmitió un mensaje a su majestad, y Xinyawa fue ascendida inmediatamente al rango de dama noble. Xinyawa creía que su destino era noble. Nunca se dio cuenta, ni siquiera en su lecho de muerte,
de que desde el día en que entró en el palacio, no había sido más que un peón en el tablero de ajedrez de otro. Y yo, no seré el peón de nadie. Quiero tener el control el día de mi audiencia con el emperador. Me desperté antes del amanecer. Hacía un frío intenso en el salón lateral del Palacio Chuxiu. El frío de marzo se colaba por las rendijas de las ventanas. La señorita Fan seguía dormida, con el frío pegado a la piel, y de vez en cuando se daba la vuelta con el ceño fruncido. Debió de estar teniendo una pesadilla. Me vestí y me alisé el cabello frente al espejo de bronce. La persona reflejada en el espejo tenía una tez pálida y una barbilla afilada y demacrada, para ser sincera, entre esas 12 damas de la corte. Mi aspecto era, en el mejor de los casos, normal, pero eso es precisamente lo que busco. Las que son demasiado bellas son fácilmente vistas como una amenaza por las demás concubinas, mientras que las que son demasiado poco atractivas no logran llamar la atención del emperador. Ser una belleza superior a la media, sin ser demasiado llamativa ni ostentosa, es el mejor punto de partida para sobrevivir en el harén. A la hora de 12 damas de la corte marcharon en formación hacia el Palacio Qingyan. El trayecto transcurrió en silencio, interrumpido solo por el susurro de las telas y la voz aguda de un eunuco que anunciaba su llegada a lo lejos. El salón principal del Palacio Qingyan era inmenso, con el trono imperial imponente sobre él. Damas de compañía y eunucos flanqueaban el palacio, mientras que tras la cortina se sentaban la emperatriz viuda Rui y 2 consortes de alto rango. El emperador cumple 23 años este año y lleva 4 en el trono. Lo conocí en una vida pasada. No lo conocí en la selección imperial. Lo conocí en un banquete en el palacio después de que me concedieran el título de dama de la corte imperial. Para entonces, ya tenía 30 y tantos años, con canas en las sienes y una mirada sombría, un hombre de profunda madurez, pero con 23 años. Joven, con la agudeza y la impaciencia propias de un emperador joven. Se sentó en el trono del dragón, hojeando memoriales, mientras las damas de la corte se acercaban una a una para hacer una reverencia y decir sus apellidos. De vez en cuando, alzaba los párpados, pero la mayor parte del tiempo ni siquiera las miraba. Claramente, no tiene ningún interés en el borrador. La razón por la que Senia Ohua recibió el título de dama noble en su vida anterior se debió enteramente a las señales que la emperatriz viuda hundió desde detrás de la cortina. Soy la 9ª en la fila de los primeros 8 concursantes. Algunos estaban tan nerviosos que les temblaba la voz, otros se esforzaban demasiado por demostrar su talento, y otros simplemente eran unos creídos sin nada que los distinguiera. Es mi turno. Di 3 pasos hacia adelante, me arrodillé e hice una reverencia. Soy Xin Ruoxin, hija de Xinhua Yuan, viceministro de Derechos Humanos. Humildemente presento mis respetos a su majestad. Mi voz no es ni demasiado aguda ni demasiado grave, y mi ritmo no es ni demasiado rápido ni demasiado lento. El emperador hizo una pausa mientras pasaba las páginas del memorial. Levantó la vista, aunque tuve poca interacción con este emperador en mi vida anterior. Había oído hablar mucho de él entre el círculo de damas nobles. Detestaba 2 tipos de personas, sobre todo a las tan inteligentes que le incomodaban, y a las tan necias que las consideraba una pérdida de tiempo. Le gustaba el humor que daba en el clavo. No se trataba de ser interesante por talento, sino por actitud. Así que me arrodillé allí, sin sentirme ni nervioso ni cohibido. Simplemente esperé en silencio, y el silencio se prolongó durante un rato. La emperatriz viuda Rui tosió suavemente desde detrás de la cortina. Solo entonces habló el emperador. La hija de Inwai Yuan. Recuerdo el memorándum sobre conservación del agua que presentó hace unos días. Lo expresó con mucha naturalidad. Simplemente lo dijo sin pensarlo. No lo estaba halagando. Solo buscaba algo de qué hablar. Cualquier otra dama de la corte, al oír esto, probablemente se sentiría halagada y diría, gracias, Majestad, por sus elogios. Pero sé que la razón por la que la redacción de ese memorándum sobre conservación del agua era tan fluida es que mi padre no lo escribió en absoluto. Fue escrito por uno de sus ayudantes. Para ser franco, la habilidad de mi padre para escribir no se acerca ni remotamente a la de Heu Xingzhou. Su Majestad,
solía decir mi padre, la pluma de un ministro debe ser como un arado en el campo. Solo arando profundamente se puede cosechar. Si recibiera siquiera una sola palabra de elogio de tu majestad sobre la fluidez de su escritura, seguramente se sentiría eufórico durante días al regresar a casa. Sus palabras fueron perfectamente mesuradas, sin atribuirse el mérito de los logros de su padre ni ser excesivamente modestas. Pero la clave está en la última frase: fui feliz durante varios días. Estas 4 palabras tienen un toque de encanto melancólico. En el salón, en presencia del emperador, todos se comportaban de forma impecable, con una compostura rígida. De repente, alguien exclamó: mi padre estará encantado durante días. Y como una ráfaga de viento que atraviesa una habitación, disipó la tensa atmósfera. Los labios del emperador se curvaron ligeramente. No sonrió, pero un brillo apareció en sus ojos. Levántate. Me puse de pie y volví a la fila. Tras la audiencia con el emperador, 8 de las 12 damas de la corte fueron seleccionadas para quedarse. Yo soy una de ellas. Esa tarde, una dama de compañía del séquito de la gran princesa vino a entregar un mensaje, diciendo que la gran princesa deseaba hablar conmigo en privado. La señorita Fon estaba tan nerviosa que estuvo a punto de llorar. Hermana Sin, la gran princesa quiere hablar contigo en privado. ¿Es algo bueno o malo? Le acaricié la mano. Solo vigila la casa por mí. Los aposentos privados de la emperatriz viuda Rui estaban en el palacio Shoukan. Me arrodillé para presentar mis respetos. La viuda tenía casi 60 años, se conservaba bien y tenía un rostro amable y gentil. Pero su mirada era penetrante. Con solo una mirada, podía juzgar a las personas tal como son. En mi vida anterior, cuando acompañé a Heu Xingzhou a un banquete en el palacio, esta gran consorte ya tenía 70 años. Sin embargo, seguía siendo el pilar indiscutible del harén. Todas las consortes le temían. Tu caligrafía al estilo Yan es bastante buena, dijo la gran duquesa. Su tono no era ni cálido ni frío. La princesa consorte es muy amable. Solo he hecho el ridículo. ¿Cuántos años tienes este año? 15. Una chica de 15 años con la mano firme de una mujer de 30. La princesa consorte levantó su taza de té y me miró. A tu edad, no deberías ser tan madura. Mi corazón dio un vuelco. Como era de esperar, la gran duquesa no es de las que se dejan engañar fácilmente. Su Alteza, dije, bajando la mirada. Perdí a mi madre a una edad temprana y nunca me sentí especialmente valorada en casa. Desde pequeña, supe que nadie me defendería. Así que tuve que valerme por mí misma y encontrar mi propio camino. Esa es la verdad. La verdad que es mitad cierta y mitad falsa es la más convincente. La reina viuda guardó silencio por un instante. ¿Cuándo falleció tu madre? Cuando mi hija tenía 7 años, la viuda dejó su taza de té y suspiró. Has pasado por mucho. Esas 3 palabras fueron pronunciadas en voz muy baja. Pero intuí lo que realmente sucedía. En su juventud, la gran consorte Rui también nació fuera del matrimonio y sufrió un trato frío por parte de su familia. Tras ingresar al palacio, ascendió gradualmente al puesto de gran consorte no por favoritismo, sino por astucia y paciencia. Ella se veía reflejada en mí cuando era joven. Eso era justo lo que quería. Muy bien, ya puedes irte, dijo la gran dama viuda con un gesto de la mano. En el futuro, no llames demasiado la atención en el palacio. Pero tampoco pases desapercibido. Incliné la cabeza en señal de gratitud y abandoné el palacio Shoukan. Al llegar a la esquina del pasillo, me detuve. En su vida anterior, la emperatriz viuda Rui jamás le había dirigido tales palabras a Seniaohua, ya que ésta había sido puesta bajo la tutela de la consorte imperial Sin en cuanto entró al palacio, convirtiéndose en un peón en sus manos. La gran consorte ni siquiera se molestó en mirarla. Y yo, no quiero ser el peón de nadie. Solo necesito que la duquesa sienta que merezco su protección. Una chica ilegítima sin clan materno que la respaldara, que mantuvo un perfil bajo en el harén imperial.
Una persona así representaba la menor amenaza y era la más fácil de intimidar. Pero, ¿y si esta joven se ganaba el favor de la emperatriz viuda? Era un talismán que nadie se atrevía a tocar a la ligera, justo cuando yo me estaba estableciendo en la corte. Seniao se casó con un miembro de la familia Heu. La noticia la trajo Kuipin a través de un intermediario. Kuipin no pudo venir al palacio con las damas MC Court, ya que las damas no tienen permitido llevar sirvientas personales. La dejé en la residencia Sen y le pedí que vigilara todo. Afuera, la carta de Kuipin estaba escondida dentro del paquete de ropa de temporada que me trajo. La letra era torcida, pero el contenido era muy detallado. Esperaba que la segunda joven también lo fuera. El día de la boda de la joven mayor, Lady Kui lloró, diciendo que sentía que su hija había sido agraviada. La dote fue generosa, 64 palanquines que se extendían desde la puerta principal de la residencia Sen hasta el final del callejón. En cuanto a la familia Heu, solo 3 personas acudieron a recibir a la novia. El señor Heu, un viejo sirviente y una carreta tirada por bueyes. La hija mayor ya tenía un aspecto demacrado cuando bajó de la litera. El sirviente notó que le temblaban los dedos mientras se aferraba al marco de la puerta. Dejé la carta. Uno puede imaginar cómo se sintió Sin Yao Huan. Había renacido. Completamente convencida, había conquistado al futuro erudito y rector. Pero cuando finalmente se casó con él, en el cobertizo junto al templo del dios de la ciudad, con corrientes de aire por 3 lados, había una olla de hierro fundido desconchada sobre la estufa. El único mueble era un escritorio destartalado repleto de libros viejos con las páginas dobladas. Cuando me casé en mi vida anterior, la situación era la misma, pero yo era diferente. Me obligaron a casarme, así que estaba mentalmente preparada para afrontar las dificultades. Y lo haría con gusto. Estaba dispuesta a agacharme junto a la estufa y avivar el fuego. Estaba dispuesta a empeñar las pocas joyas de plata de mi dote para comprarle papel y tinta. Estaba dispuesta a levantarme en mitad de la noche para copiar los ensayos que había escrito durante el día. No hice estas cosas porque me considere un héroe. Las hice porque en aquel momento creí sinceramente que este hombre lo merecía. Su talento merecía que le diéramos una oportunidad. ¿Haría Sin Yao algo así? La carta posterior de Kuipin dio la respuesta. En su tercer día como miembro de la familia Heu, la joven novia discutió con el maestro Heu. Él le pidió que le moliera tinta, pero ella pensó que la piedra de tinta estaba sucia y simplemente la arrojó al otro lado de la habitación. El rostro del maestro Heu palideció al instante. La joven se quejó de que el cobertizo de leña era demasiado pequeño y estaba en mal estado, e insistió en que el maestro Heu se mudara a una casa alquilada en la ciudad. El maestro Heu dijo que andaba escaso de dinero, así que ella empeñó un par de brazaletes de jade de su dote y alquiló una pequeña casa con 2 patios. Pero a los 3 días de mudarse, empezó a quejarse de que el agua del pozo del patio tenía un olor desagradable. La joven me pidió que enviara a 2 criadas de la residencia Sin para que la atendieran. Cuando el joven maestro Heu dijo que no podía permitirse tener sirvientes, ella soltó una risa fría y dijo: «Si ni siquiera puedes pagar 2 criadas, ¿para qué te molestas en intentar aprobar los exámenes imperiales?». El joven maestro Heu se encerró en su estudio toda la noche. Observé las cartas, leyéndolas palabra por palabra. No había regocijo ante la desgracia ajena. Solo la calma que llega cuando las cosas se calman. In Yaowa, ¿crees que solo porque te casaste con Heu Xingzhou todo va a estar bien? No tienes ni idea de lo que tienes que hacer. Heu Xingzhou es un pura sangre, pero lo que necesita no es que alguien lo monte y lo azote. Lo que necesita es que alguien lo desmonte cuando ya no pueda correr, le dé heno y le cure las heridas. No puedes hacerlo. Ni siquiera lo intentarás. Al final de la carta, Suipin escribió una sola frase con letra muy pequeña. Era evidente que había dudado mucho antes de escribirlo. Segunda señorita, he oído que el joven maestro Heu se ha estado preparando últimamente para los exámenes provinciales de otoño, pero parece que no ha avanzado mucho. Cuando estudiaba en el templo, a menudo se le veía copiando cosas hasta altas horas de la noche, pero ahora que se ha mudado, parece que no estudia casi nada. No entiendo estas cosas,
pero me da la impresión de que no está muy contento. Doblé la carta y la metí debajo de la almohada. No estoy muy contenta. Por supuesto que no estoy contenta. En esta época de mi vida pasada, estaría sentada a su lado, ayudándolo a buscar en textos antiguos, moliéndole tinta y, de vez en cuando, recitando algunas anécdotas históricas de dinastías anteriores que había leído en libros diversos, cuando él se quedaba paralizado, dando vueltas por la habitación, frustrado. Yo le serviría una taza de té caliente en silencio, sin decir una palabra. Espera a que se calme. Sin Yaowa jamás servirá esa taza de té caliente. No es porque no sepa servirlo. Fue porque no se dio cuenta de que él estaba frustrado. Solo podía ver a través de sus propios ojos. La vida en el palacio transcurrió sin incidentes durante 2 meses. Las 8 damas de la corte que aprobaron esta elección fueron asignadas a diversas escuelas palaciegas para estudiar las normas y reglamentos. A la espera de la decisión final del emperador, me asignaron a una sala lateral del Palacio de la Astucia, supuestamente para estudiar etiqueta con la emperatriz. El apellido de la emperatriz era In. Provenía de una distinguida familia de eruditos, tenía un porte digno, no era competitiva ni ambiciosa, y cumplía estrictamente con sus deberes. En mi vida anterior, tuve una impresión muy favorable de la emperatriz In. Representó al país durante 30 años sin perjudicar a nadie. Y al final, falleció en paz en aquel palacio despiadado. Fue un desenlace excepcionalmente raro. Permanecí discretamente al lado de la emperatriz In, trabajando con diligencia, sin meterme en asuntos ajenos. La emperatriz intercambiaba algunas palabras conmigo de vez en cuando. Era amable, pero mantenía las distancias. Así es. En el harén, acercarse demasiado rápido es una sentencia de muerte. El verdadero juego aún no ha comenzado. Pero es rápido, porque recuerdo esta época de mi vida anterior. Un suceso trascendental tuvo lugar en el harén. La consorte Zhao acusó falsamente a una concubina recién llegada de haberle provocado un aborto espontáneo. En una vida pasada, la persona acusada falsamente fue una concubina menor de apellido Li, a quien finalmente le dieron vino envenenado y murió en el Palacio Frío. Más tarde se descubrió que la consorte Zhao había orquestado todo el asunto. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La figura clave en este caso era Bilyuo, una doncella de alto rango al servicio de la consorte Zhao. Bilyuo era la confidente de la consorte Zhao. Pero tenía una debilidad. Su anciana madre vivía en la aldea de Luxu, en las afueras de la capital. Allí había estado postrada en cama durante años, dependiendo por completo de la plata que Bilyuo le enviaba secretamente cada mes a través de intermediarios para mantenerla. En una vida anterior, cuando yo era una dama noble, escuché por casualidad esta vieja historia de una anciana sirvienta del palacio que se había retirado de la corte. En aquel momento, simplemente lo ignoré como una charla ociosa y no le di más importancia. En esta vida, eso ayuda. Efectivamente, una noche a mediados de mayo, llegaron noticias del Palacio Canning. La consorte Zhao afirmó haber sufrido un aborto espontáneo y acusó a la concubina menor, Liu, de haber manipulado su medicamento para preservar el embarazo. Liu fue llevada a la fuerza al salón Fengyi, donde se arrodilló, llorando amargamente y proclamando su inocencia. Nadie le creyó. Me encontraba en un pasillo lateral del Palacio Canning y oí el alboroto del exterior a través de una cortina de gasa. La señorita Fenggu, que también había estado retenida en el palacio, palideció de miedo y se aferró a mi manga. No me soltabas. Qué miedo me daba, hermana Xin. Le acaricié la mano. No tengas miedo. Mi mente iba a 1000 por hora. En una vida anterior, la consorte Xin finalmente se puso del lado de Tape en el caso. Simuló una investigación y, en última instancia, confirmó la culpabilidad de Lady Liu. Esto se debía a que la consorte Zhao y la consorte Xin habían llegado a un acuerdo secreto hacía tiempo. La consorte Zhao ofrecería la cabeza de la dama Liu a cambio de Kou. La consorte Xin intercedió ante su majestad. 2 zorros se alimentan mutuamente, y las que realmente sufren son siempre las concubinas de bajo rango, sin contactos ni protectores poderosos.
Así fue como Xin Yaohua fue empujada gradualmente al abismo en su vida pasada. Creía que recibir el título de dama honorable significaba que había llegado a la cima. Poco sabía que, a los ojos de esos dos viejos zorros, no era más que un peón. Ella no era más que un escalón. Pero en esta vida, no tengo intención de que la muerte de Liu sea en vano. Tampoco tenía intención de permitir que la consorte Zhao se saliera con la suya. Porque si logro salvar a Lady Liu, será mi primera baza para asegurar mi posición en el harén. En su vida anterior, la gran consorte Rui odiaba sobre todo las disputas entre las consortes. Si pudiera presentarle pruebas de que la consorte Zhao había orquestado todo, intervendría. La clave está en la evidencia. Los cielos azules. Ella es la clave. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama y, a la tenue luz de una vela, escribí un carácter en la palma de mi mano y luego lo borré. Lo hice una y otra vez. La señorita Fan se giró en la cama frente a ella y murmuró adormilada: «Hermana Xin, ¿por qué no te duermes todavía?» «No puedo dormir. De verdad que no puedo dormir. No son los nervios. Es emocionante. En mi vida anterior, dediqué todo mi ingenio y perspicacia a ayudar a Heu Xin-Zhou a avanzar en su carrera política, detrás de cada ascenso que recibió y cada crisis que superó. Participé activamente, pero todo el mérito es suyo. Mi nombre jamás ha aparecido en ninguna historia. En esta vida, cada movimiento en el tablero de ajedrez es mío. El mérito y la culpa son todos míos». A la mañana siguiente, fui a ver a Jin Xiu, la dama de compañía de la emperatriz, y le dije que quería ir al jardín imperial a recoger unas ramas de peonías recién florecidas para ella. Jin Xiu accedió. Salí del palacio con la cesta de flores, di 2 vueltas y no me dirigí al jardín imperial. En cambio, fue a la lavandería. El dinero para la medicina mensual de la anciana madre de Bilyuo se entregaba a través de una anciana apellidada San en la lavandería. Una vieja matrona que se había retirado del palacio en una vida anterior había mencionado este detalle. Irán a la anciana San en la entrada de Lao. NDRY. Estaba agachada en el suelo escurriendo la ropa. Sus dedos se pusieron blancos de tanto remojarlos en agua con lejía. La abuela San. Me agaché y le di un pañuelo. La anciana señora San me miró con el rostro lleno de recelo. ¿De qué palacio eres? De Chinrubasin. Una dama de la corte del Palacio de los Astutos. La ayudé a escurrir la ropa en el lavabo. Tengo algo que me gustaría que mi suegra sacara del palacio y lo llevara a la tienda de telas en la parte sur de la ciudad. Quiero enviar un mensaje a casa. Saqué un pequeño trozo de plata de mi manga. Los ojos de la anciana señora San se iluminaron por un instante y luego se apagaron. No. Eso va en contra de las reglas. Lo sé. Le entregué las monedas de plata y bajé la voz. Sueles sacar cosas del palacio, ¿verdad? Solo te pido que lo hagas una vez, no habrá una segunda vez. La anciana San apretó las monedas de plata en su puño y su nuez de Adán se movió de arriba abajo. No necesito que me traiga nada. Solo necesito confirmar que, efectivamente, enviaba plata del palacio en secreto en nombre de Bilyuo. La reacción de la abuela Sam me indicó que el camino no había cambiado, igual que en mi vida anterior. Ahora, solo nos queda esperar el momento oportuno. De regreso al palacio, pasé por el jardín imperial y corté algunas ramas de peonía. Mientras caminaba a casa con las flores, me encontré con alguien. Eurone. Dama de compañía de In. Eurone estaba de pie en medio del pasillo, mirándome de reojo con una leve sonrisa en los labios. ¿Está Lady Sin tan libre? ¿No tiene que atender a la emperatriz? Me detuve en seco e hice una leve reverencia. Para responder a tu pregunta, tía, estaba cortando flores para la emperatriz. Eurone dio un par de pasos hacia adelante, su mirada recorrió mi rostro hasta la cesta de flores. ¿Eres la hija ilegítima de la familia Sin? Sí. He oído que tienes una letra muy bonita. ¿Acaso la emperatriz viuda Rui te felicitó por ella? No dije nada. La sonrisa de Eurone se amplió un poco, pero no le llegó a los ojos.
Aún eres joven. No llames demasiado la atención. Se inclinó hacia mi oído, su voz tan suave como un suspiro. En este palacio, la viga que sobresale es la primera en pudrirse. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. El sonido de los zapatos bordados golpeando las losas azules se fue desvaneciendo en la distancia. Me quedé allí. Apreté con fuerza los dedos alrededor del tallo de la flor. La espina le perforó la yema del dedo y brotó una gota de sangre. Al caer sobre los pétalos rosados de la peonía, la consorte Sin me vio, más rápido que en mi vida anterior. También es más peligroso que en mi vida anterior. Pero no importa. Si tienes miedo, mejor no vengas, pues la tensión era palpable en el palacio. También surgieron problemas en la residencia Sin. La cuarta carta de Quipin era más gruesa que las anteriores. Cuando lo abrí, la letra era tan descuidada que resultaba casi ilegible. Claramente había sido escrito con prisas. Segundo fallo. Es un asunto grave. El joven maestro Geu suspendió los exámenes provinciales. La señorita mayor montó un escándalo tremendo en la residencia Geu. Tras tirar al suelo todos los libros del estudio del joven maestro Geu y llamarlo un inútil, un farsante sin sustancia, el joven maestro Geu no pronunció palabra. Esa misma noche recogió sus cosas y regresó al cobertizo del templo del dios de la ciudad. Dejé la carta y cerré los ojos un instante. Como era de esperar, en su vida anterior había suspendido el examen provincial. Geu Xingzhou estuvo a punto de suspenderlo. Un mes antes de la prueba, enfermó y sacrifiqué la última gallina vieja de la familia para prepararle una sopa nutritiva. El día del examen llovió a cántaros. Su cesta de examen se empapó y toda la tinta se corrió. Solo gracias a que yo había escondido un trozo de tinta seca en el compartimento secreto de su cesta pudimos salvar el día. Tras recibir el examen, se quedó perplejo durante 2 horas con la primera pregunta del ensayo. La pregunta trataba sobre las reformas del sistema de transporte de cereales, un tema que nunca antes había estudiado. Pero yo sí lo he investigado. El cuaderno que mi madre dejó contenía un relato detallado de un caso de corrupción que involucraba al comisionado de transporte del Gran Canal, ocurrido 20 años antes de sus exámenes. Al principio, le conté toda la historia ampliamente como un relato. Después de escucharla, él usó ese caso como punto de partida para su ensayo. El examinador quedó tan impresionado que inmediatamente le dio el primer puesto a su trabajo. Sin esa vieja gallina, no habría sobrevivido a su enfermedad antes del examen. Sin ese trozo de tinta seca, no habría podido escribir ni un solo carácter. Sin la historia del caso del transporte del Gran Canal, no habría podido abordar la pregunta del ensayo. Inyaowa no tenía ni una sola de esas cosas. Lo único que hace es llamarlo, a Yoser. Le rompes las alas a alguien que podría haber volado y luego lo regañas por no poder hacerlo. Inyaowa, te lo mereces. Hay otro párrafo al final de la carta. También escuché algo más. Parece que la joven mayor ha comenzado a sospechar de la segunda joven. Hace unos días, cuando la joven mayor regresó a la residencia Sin para llorar ante la matriarca, preguntó de repente, ¿cómo le va a Sinroquín en el palacio? La matriarca no supo responder con certeza, y la expresión de la joven mayor cambió al instante. Dijo algo que oí con claridad. ¿Cómo es posible que Sinroquín esté bien? ¿Qué derecho tiene a estar bien? Doblé la carta. Siento las yemas de los dedos un poco frías. Inyaowa comenzó a tener dudas. Seguramente le resultaba difícil comprender todo lo sucedido en su vida pasada. Ella fue quien entró al palacio como concubina, mientras que Sinroquín se casó con un erudito pobre. Ahora que los papeles se han invertido, ¿por qué Sinroquín no vive una vida miserable si lo hubiera pensado un poco más a fondo? Se dará cuenta de que hay un problema. ¿Cómo aprobó Geu Xingzhou el examen en su vida anterior? ¿Se le ocurrieron todas esas ingeniosas alusiones e ideas en sus artículos por sí solo? ¿O tuvo ayuda? Tan pronto como lo pensó, se volvió loca, porque eso significaría que el rico marido debería pasar toda su vida tramando para conseguir que, en realidad, no era más que una cáscara vacía,
pero la parte que realmente vale la pena. Siempre he sido yo. No tardará mucho. Pronto descubrirá la verdad. Para entonces, será demasiado tarde para que se arrepienta. Ya estoy en el palacio. Ella ya está casada. Lo hecho está. El escándalo en torno a la falsa acusación de la consorte Zhao contra la dama Lu se intensificaba cada vez más. Lu permaneció arrodillada en el salón de la gracia auspiciosa durante 3 días y 3 noches. Su voz estaba ronca de tanto llorar y sus rodillas estaban en carne viva de tanto arrodillarse. Sin embargo, nadie la defendió. Como era de esperar, el resultado del juicio de la consorte Zhen fue el siguiente: Lu fue declarada culpable y condenada a muerte por decapitación. Esa noche, cuando la noticia se extendió por todo el harén, tomé medidas. No fui directamente a ver a la emperatriz viuda Rui. Eso habría sido demasiado precipitado. Una humilde dama de la corte, pasando por alto a todas las consortes y funcionarias para informar directamente a la gran condesa viuda, sin importar si su informe era cierto o no. La primera reacción de la gran condesa viuda siempre era: ¿quién te incitó a hacer esto? Tomé un camino indirecto. Vieja dama Sol, esa tarde volví a la lavandería. Pero esta vez no busqué a la abuela San. Fui a ver a la encargada de la lavandería, la tía Zhou. La tía Zhou fue una de las doncellas que acompañaron a la princesa viuda Rui cuando se casó con un miembro de la familia imperial. En sus últimos años, la asignaron a la oficina de lavandería para que disfrutara de su jubilación. Aunque ostentaba el título de azafata, en realidad, siempre que la princesa viuda necesitaba información, recurría a los informantes de la tía Zhou. Yo conocía esta conexión de mi vida pasada porque, después de que Heu Xin-Zhou se convirtiera en canciller, el sobrino de la tía Zhou acudió a la cancillería en busca de un puesto. Tomé un tazón de semillas de loto que estaba en el patio trasero de la lavandería. La tía Zhou estaba recostada en una silla de mimbre, tomando el sol. Señora, este es un pudín de semillas de loto hecho en las cocinas del Palacio de los Astutos. Su Majestad la emperatriz me lo dio, pero no puedo terminármelo. Así que te lo traje para que lo probaras. La tía Zhou abrió los ojos y me examinó de arriba abajo. ¿Es usted la dama de la corte de la familia Xin? Sí. Tomó la sopa de semillas de loto, tomó una cucharada y la tragó lentamente. Vaya al grano. Me arrodillé. Señora, jamás hablaría sin motivo. Es que hace unos días, mientras podaba flores en el jardín imperial, vi algo. No estoy segura de si debería mencionarlo. La tía Zhou entrecerró los ojos. ¿Qué viste? La tía Bilyu, que sirve en los aposentos de la consorte Zhao, intercambió un paquete de papel con un joven médico de la oficina médica imperial en la puerta lateral. En ese momento estaba demasiado lejos para ver qué había dentro del paquete, pero la tía Bilyu tenía un aspecto muy extraño. No dejaba de mirar a su alrededor, como si temiera ser vista. Eso es mitad cierto y mitad falso. No vi a Bilyu y al auxiliar de farmacia intercambiar nada con mis propios ojos, pero la anciana matrona que se había retirado del palacio en mi vida anterior afirmó claramente que la medicina que la consorte Zhao usó para simular un aborto espontáneo en TH. En una ocasión, Bilyu la obtuvo a través del auxiliar de farmacia del Servicio Médico Imperial. Simplemente presenté un hecho que sabía como algo con lo que él se había topado por casualidad. La tía Zhou dejó su cuenco y permaneció en silencio durante un largo rato. «Ven aquí». Me hizo una seña. Me incliné hacia ella. Me miró fijamente a los ojos durante 10 respiraciones completas. «Eres solo una dama de la corte. ¿Por qué te entrometes en asuntos tan triviales?» No aparté la mirada de ella. «Señora. La consorte Liu y yo éramos hijas ilegítimas de familias humildes antes de entrar al palacio». Ella se arrodilló en el salón de la dignidad imperial durante 3 días y 3 noches, clamando su inocencia. Pero nadie le prestó atención. Me detuve un instante. Pensé que si algún día me encontrara arrodillado allí, esperaría que alguien me dedicara una mirada. Fue un comentario sincero, porque es la verdad. La mirada de la tía Zhou cambió.
Se ha suavizado un poco, solo un poquito. Está bien. Ya puedes irte. No te involucres más en esto. Y no se lo menciones a nadie. Bajé la cabeza y salí del patio trasero. Al acercarme a la entrada del lavadero, mi corazón latía con fuerza. No es miedo. Es porque sé que la tía Zhou sin duda le transmitirá esta noticia a la consorte Rui. La emperatriz viuda lo investigará si se confirma. La consorte Zhao está acabada. En cuanto a mí, no me delataré. Porque, de principio a fin, no fui más que una joven dama de la corte que, por casualidad, vislumbró algo mientras podaba flores en el jardín imperial. La tía Zhou no me traicionaría. No era por bondad. Era porque traicionarme no le reportaría ningún beneficio. Pero protegerme le granjearía el favor de la princesa consorte por haber descubierto a un topo. Cada miembro del harén tiene sus propios intereses. Mi objetivo no es conseguir que otros me ayuden, sino hacerles sentir que ayudarme les conviene. 3 días después, la emperatriz viuda Rui emitió repentinamente un decreto imperial, asumiendo la jurisdicción del caso Liu de manos de la consorte Xin. El harén estaba sumido en el caos. Pasaron otros 5 días. Bai Luo fue arrestado. El hijo de una anciana también fue citado a declarar. El ayudante del boticario de la Academia Médica Imperial confesó que Bai Luo le había ordenado preparar una poción capaz de imitar los síntomas de un aborto espontáneo. La consorte Zhao fue puesta bajo arresto domiciliario. Liu fue liberado. Y yo no estuve involucrado en absoluto, de principio a fin. Solo la emperatriz viuda Rui me convocó a solas al palacio Shoukan después de lo sucedido. No mencionó nada sobre la familia Liu. Simplemente me hizo sentarme a su lado y moler para ella toda la tarde. Cuando se iba, me dijo una cosa. Roxin, eres mucho más perspicaz que otros niños de tu edad. Bajé la mirada. La gran duquesa es demasiado amable. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en venir a verme. Eso es quedarse corto, pero tiene un significado inmenso. Significaba que la gran duquesa se había fijado oficialmente en mí. No es un peón, sino una persona más joven a la que está dispuesta a proteger. Salí del palacio Shoukan y alcé la vista hacia las murallas del palacio al anochecer. Paredes rojas y tejas doradas, con aleros que se curvaban hacia arriba, y los resplandores anaranjados del atardecer en el horizonte. En mi vida anterior, ostenté el título de dama de la corte imperial durante 30 años. Todos me respetaban y todos me temían. Pero mientras todos decían, la dama Heu es astuta, nadie jamás dijo, Xin Ruoxin es astuta. Siempre seré la señora Hiyu Xin Zhou. En esta vida, mi nombre es Xin Ruoxin. Simplemente Xin Ruoxin. Basta ya. Cuando la noticia del confinamiento de la consorte Zhao se extendió fuera del palacio, las esposas e hijas de los funcionarios de la capital bullían de especulaciones. Las repercusiones de aquel incidente aún no se habían disipado cuando ocurrió otro suceso grave en la residencia Xin. La carta de Kuipin era incluso más corta de lo habitual. Constaba de tan solo unas pocas líneas. Segunda señorita. La joven de mayor edad ha regresado a la residencia Xin. Ella y el joven maestro Heu han disuelto su matrimonio. Divorcio. Leí esas 2 palabras 3 veces. Más rápido de lo esperado. En su vida anterior. Xin Yaohua soportó más de 20 años en el palacio antes de sucumbir al colapso. Esto demuestra que no le faltaba paciencia. Pero eso fue en el palacio, a pesar de las dificultades de la vida. Al menos ostentaba el título de dama noble. Era atendida por doncellas y eunucos del palacio. Y disfrutaba de una vida de lujo y buena comida. ¿Estás en casa de la familia Heu? No tengo criadas que me atiendan, no me las puedo permitir. Tampoco tengo ropa elegante ni comida gourmet, no me las puedo permitir. Incluso tiene que cocinar ella misma y no sabe cómo. Tras el fracaso de Heu Xin Zhou en los exámenes provinciales, Xin Yaohua había perdido por completo toda esperanza. En algún momento, de repente se dio cuenta.
Quizás el éxito de Heo Shin-Zhou en su vida anterior no se debió a su gran talento, sino a que Shin Ruoqin estuvo a su lado. Esa constatación la devastó. Aquello que tanto se esforzó por conseguir estaba vacío desde el principio. No me importa. Ahora, ¿cómo sacó a colación el tema del divorcio con Heo Shin-Zhou? Pero sé que el temperamento de Heo Shin-Zhou no intentaría detenerla. No es de los que se aferran. Crees que es pobre. Crees que no sirve para nada. Le rompes la piedra de tinta. Lo llamas perdedor. No discutirá contigo. No armará un escándalo. Simplemente se quedó en silencio. Entonces, un día, empacó sus libros en silencio y se mudó. Igual que cuando regresó al templo del dios de la ciudad. No discutas. No supliques. Y no des explicaciones. Cuando Shin Yaohua sacó a relucir la idea del divorcio. Simplemente asintió. Luego dirá algo. Lo conozco demasiado bien. Seguro que va a decir eso. No soy lo suficientemente bueno para ti. Lo siento. Este es Heo Shin-Zhou. Incluso si quedara completamente destrozado, seguiría culpándose por no ser lo suficientemente bueno. Se me humedecen los ojos. Afortunadamente, en esta vida ya no necesita que me preocupe por él. Aún le queda un largo camino por recorrer. Sin mi ayuda, podría haber tenido que luchar durante otros 10 o 20 años. Pero es realmente talentoso y tiene una gran fuerza de voluntad. Tarde o temprano, se valdrá por sí mismo. Simplemente no sucederá de inmediato. Y no será tan deslumbrante. Pero con eso basta. Vale la pena dedicarle tiempo. Se trataba de Shin Yaohua. Sin embargo, el contenido de las cartas de Kui Pin se volvió cada vez más impactante. Tras regresar a la residencia Shin, la joven enfermó gravemente. Su fiebre duró 7 u 8 días antes de que finalmente cediera. Una vez que la fiebre bajó, era una persona completamente diferente. Se negaba a comer o beber, se encerraba en su habitación todo el día y repetía una y otra vez la misma frase sobre el porqué. ¿Qué le pasaba? La señora Kui estaba desesperada y llamó a varios médicos para que la examinaran. Pero todos coincidieron en que se trataba de un problema psicológico. Un día, la hija mayor le agarró la mano de repente y le dijo: «Mamá, In-Roxin también ha renacido. Nos ha estado mintiendo a todos». La señora Kui estaba aterrorizada, pensando que decía tonterías. Cuando el amo se enteró del divorcio de la hija mayor, montó en cólera, acusándola de deshonrar a la familia Shin, y la castigó haciéndola arrodillarse en el salón ancestral durante todo un día. Mientras permanecía arrodillada, la hija mayor soltó una carcajada estridente que sobresaltó a todos. Sostuve la carta sobre la llama de la vela y la vi consumirse poco a poco. La luz del fuego iluminaba la punta de mis dedos. In Yaohua finalmente lo descubrió. Por fin comprendió por qué Heo Shin-Zhou había envejecido, había logrado la triple alianza en su vida anterior y por qué había participado en robos siendo marqués y canciller. Porque todo comenzó con alguien más que el propio Heo Shin-Zhou. Soy yo. Compré este papel y tinta vendiendo mi dote. Este es un ensayo que pasé toda la noche transcribiendo. Eran solo historias sobre dinastías pasadas que mencionaba casualmente mientras estaba junto a la estufa. Fui yo quien le daba la medicina, cucharada a cucharada, cuando tuvo fiebre durante 40 días. Fue la taza de té caliente que le llevaba cada noche cuando sentía ganas de rendirse. Sin estas cosas, Heo Shin-Zhou es simplemente Heo Shin-Zhou, un erudito pobre, talentoso pero desafortunado. Eso es todo. In Yaohua se lo llevó. Pero ella no puede alejarme de ti. Eso era lo que la hacía sentir más desesperada. Apostó toda su vida y lo perdió todo. Y no he perdido nada. Porque, desde el principio, nunca tuve la intención de aferrarme a nada. Dejé atrás mis ataduras de una vida pasada, me desvinculé de mis lazos con Heo Shin-Zhou y renuncié a la gloria asociada al título de dama de la corte imperial. Entré en los terrenos del palacio,
acompañado únicamente por mí mismo. Para mí, eso era suficiente. Un mes después, el emperador emitió un decreto oficial nombrando a Shinroku-shin como Zaoji de séptimo rango. No era el rango más alto. Pero para una hija ilegítima sin contactos, ya era un honor excepcional. Cuando la noticia llegó a la residencia Shin, Lady Chui dejó caer al suelo la taza de té que sostenía. In Yaowa salió corriendo del salón ancestral, corrió descalza al patio delantero, agarró el dobladillo de la túnica del eunuco y gritó: «¡Imposible!». ¿Cómo podía hacerlo? El eunuco se zafó de su mano y habló sin rastro de emoción: «Señorita Shin, el asunto de la señora Zaoji no le incumbe». Esa noche, In Yaowa se arrodilló ante las tablillas ancestrales en el salón ancestral de la familia Shin e hizo 3 reverencias ante la tablilla espiritual de mi madre. Suipin estaba escondido detrás de la puerta y escuchó lo que dijo. Shinroku-shin, has ganado. Su voz era ronca y áspera, no como la de una chica de 16 años, sino más bien como la de una anciana que había vivido una vida larga y dura. Pero dile a Muhn, ¿cómo empezaste a planear esto exactamente? ¿Fue el día de tu renacimiento? ¿O ya lo esperabas en tu vida pasada? Nadie le respondió en el salón ancestral. La llama de la vela parpadeó con la corriente de aire y luego se estabilizó. In Yaowa se arrodilló allí, con los hombros agitados, y finalmente rompió a llorar. No fue un llanto desconsolado, sino un llanto silencioso, como si todas sus fuerzas se hubieran desvanecido. Dejándola acurrucada, Suipin contó que In Yaowa se había arrodillado en el salón ancestral hasta el amanecer. Al despertar a la mañana siguiente, tenía un mechón de pelo blanco. Y allí estaba yo, junto a la ventana del palacio, contemplando los primeros rayos de luz matutina sobre los azulejos vidriados. En mi vida pasada, me encontraba junto a la ventana de la mansión del marqués y vi la misma luz en el cielo. Pero entonces, tenía a Heu Xingzhou a mi lado y a toda la familia del primer ministro detrás de mí. Esta vez, no había nadie a mi alrededor. Tampoco había nadie detrás de él. Solo estaba yo. Extendí la mano y abrí la ventana. La brisa de principios de verano, con su aroma a flores y la frescura del rocío, me acaricia suavemente el rostro. Respiré hondo y sonreí. En esta vida, la historia de Shinroku-shin apenas comienza. Este es el final de la historia. Gracias a todos por leer. Nos vemos en la próxima.